En cuanto a la planificación, les vuelvo a reiterar algunas cosas básicas de las que vi. Una, hablando del trabajo práctico, una cuestión principal es que ustedes tengan en cuenta que quien orienta la tarea es la maestra, y por lo tanto, o el maestro, y por lo tanto es quien direcciona las acciones y media entre ese niño y ese conocimiento, ¿sí? Esa es la acción principal. ¿Cómo lo hacen? Bueno, como lo estudiaron ustedes, a través de las formas de enseñar. Dicho esto, para planificar en el jardín maternal principalmente hay que tener en cuenta esta vinculación y esta percepción del docente como centro de la tarea, y no desde un lugar negativo, sino lo contrario, todo lo contrario. Es quien habilita ese espacio para que el niño y los niños en general puedan tomar esas propuestas y hacerlas propias. Bueno, eso por una parte. Entonces, nuestro modo de planificar principal en el jardín maternal es la secuencia didáctica o itinerario o recorrido, y también se trabaja por proyectos. ¿Sí? Bueno, una de las autoras, que es Pitruk, habla de mini proyectos. Bueno, la idea es que ustedes piensen que hay una propuesta en la que la intención es, cuando se habla de proyecto, la intención es que haya un protagonismo mayor de parte del niño. Entonces, ante esta acción que asume el docente, que debe asumir el docente como parte de ese proceso de enseñanza, aparecen otros tipos de propuestas en las que se estimula, se intenta implicar al niño, a los niños y a las niñas en esta propuesta para que puedan hacer su propio recorrido. Particularmente nosotros, yo les pedí que abordaran una secuencia. La secuencia sería como la base de otras planificaciones, porque ustedes ahí se van a encontrar con una base que es el contenido, porque yo, bueno, les recuerdo, les decía que para poder planificar siempre tienen que partir de qué quieren enseñar y no qué es lo que van a hacer. Para el anecdotario hay tiempo. Ustedes van a tener después infinidad de intercambios con sus pares, o van a poder googlear en internet, o van a poder ver planificaciones de otros años. Yo nunca pongo el énfasis en el cómo lo van a hacer, que si bien es importante, hay un cúmulo de recursos al que ustedes pueden acudir y reorganizar en función de lo que pretenden enseñar. Cuando he encontrado dificultades en las planificaciones, estas dificultades están dadas porque no tienen claro como quien dice, su norte. Es decir, no tienen en claro qué es lo que quieren enseñar. Bueno, el tema de la elección de lo que yo quiero enseñar, les decía, tiene una base curricular y una base institucional. Esto quiere decir que no enseño lo que se me da la gana, no es como me levanté ese día y voy a enseñar lo que quiero, pero sí tiene mucho que ver con la decisión de yo, maestra, ¿sí? Yo decido sobre el recorte de contenidos que voy a realizar en función de estas otras dos cuestiones que les decía, lo institucional y por otra parte lo curricular a nivel amplio, que puede ser lo provincial o puede ser lo que dictamine nación, a partir de sus líneas de acción en relación a cada uno de los niveles educativos, y finalmente lo que sucede en el espacio concreto en el que yo me encuentro. Y allí es donde las decisiones mías se comparten con el registro que yo tengo acerca de lo grupal.
Entonces acá entran los otros temas posteriores, que son las últimas temáticas que abordamos. Una de ellas es los sujetos. ¿Quiénes son esos niños y esas niñas? ¿Quiénes son los bebés que tengo a cargo, ¿no? Y quiénes son los niños de 1 y 2 años. Entonces, definir a cada uno de los sujetos con los que voy a interactuar es un punto de referencia importante. Uno de los principales. En función de toda esta lógica. No sé por qué razón, cuando ustedes ingresan a la didáctica 2, se quedan con una referencia de que la didáctica me enseña a planificar. Yo les quiero decir que la didáctica no solamente debiera darles una referencia de cómo planificar, sino que debería darles una referencia de cómo pararse en el lugar de enseñante, cómo referenciarse, cómo tomar decisiones acerca de qué, cómo y cuándo enseñar. Yo me posiciono desde el lugar político que me define, y esto no se refiere a que si soy de Cristina o de Alberto, o de cualquier otro que se les ocurra, que esté de turno, sino que se refiere a cómo yo incorporo a mi proceso de ser docente, a cómo yo me formo, en función de qué pienso acerca de lo que es enseñar, qué pienso acerca de lo que es aprender, cómo visualizo al otro, si puedo generar un vínculo amoroso o no, si tengo mayor afinidad o menor con los niños, con qué edades, y en qué cosas tengo más pruritos, ¿no? Esto de cosas por las que tengo vergüenza, o aquellas habilidades que puedo considerar como mi fuerte, por ejemplo, qué sé yo, ser ingeniosa con el uso de los títeres, entonces puedo utilizar este medio y a partir de allí comunicarme de manera diferente. Y también lo que me permite la didáctica es hacerme cargo de mi propia práctica. Entonces, en ese lugar, yo cuando me sale algo mal, no digo, ay, la culpa fue de mi compañera que me dijo que haga esto y yo lo hice. O la culpa es de la directora porque, no sé, por la razón que sea. La idea es que ustedes puedan asumir esa responsabilidad, tan maravillosa que es enseñar, y que puedan hacerlo con la mejor actitud posible, ¿no? Y en el caso, en la situación en la que nosotros trabajamos puntualmente, que es el jardín maternal, el vínculo de amorosidad es necesario. La conexión es fundamental para poder crear esa cercanía que me permita al niño tener un nivel de acortar la brecha, una posibilidad de acortar la brecha entre lo que sabe y lo que no sabe. Acá me voy a ir a otro punto. Cuando hablamos de los niños y niñas, yo les había propuesto, les envié un videíto en el que aparecen los bebés, los niños de 1 año y que siguen siendo bebés de 2, ¿sí? Son todos bebés. Yo vi algunos de los leí sus comentarios. Ahora me gustaría un poco escuchar qué cosas fueron como decantando en esto de planificar y ver a esos niños por primera vez. Y otra cosita que les voy a decir antes de que empiecen a hablar es que algunas hicieron interpretaciones acerca de lo que veían, ¿no? Y asumieron que algunas cosas eran de una determinada manera. Ahora vamos a charlar un poquito de eso.
esta sería como la parte de pensar cuál es el sujeto con el que yo me voy a encontrar y con qué características y condiciones específicas cuenta, cuál es su bagaje cultural, cuáles son sus posibilidades, sus habilidades para poder comunicarse y encontrarse de alguna manera con nosotras, pero también con el resto de sus pares, ¿no? Que están chiquititos y ya hablamos de pares. Mientras tanto, María Lu Berriaga nos va ilustrando con la belleza que tiene en brazos. Chicas, las escucho. ¿Qué les pareció esa observación para quienes vieron o no por primera vez o no esas situaciones de aprendizaje, ¿no? De contexto concreto? Bueno, con respecto, porque estoy un poquito perdida, profe, con respecto estamos hablando del video en sí, de lo que vimos que teníamos que hablar de ese episodio. Sí, yo las ubico otra vez porque como sí. hablo tanto y hablo de tantas cosas, yo fui como un poco, siempre vuelvo a para que ustedes se sitúen al esquema de la triada didáctica, ¿no? Tienen un sujeto, dos sujetos, uno que es docente y otro que es aprendiente, y por el otro lado el contenido. Yo les hablé en principio de qué lugar ocupaba ese contenido, que es el primer lugar en el que ustedes definen qué enseñar para después poder pensar en cómo lo van a hacer. Y en ese cómo entran el formato que ustedes realizaron, que es el de la secuencia didáctica. Por otro lado, empezamos a hablar de qué sucede con ese docente al momento de planificar. Y acá es donde entra en juego la didáctica. Esto les hablé entre paréntesis de la didáctica porque muchas veces se van con la idea de que la didáctica solamente es planificar. Y esa es una visión instrumental. Entonces yo lo que les decía es que la didáctica les va a permitir a ustedes tomar un posicionamiento acerca de lo que es enseñar. En jardín maternal en particular tenemos que enseñar con amorosidad. Bah, lo deseable sería sería que en todas partes enseñemos la misma manera, aunque estemos en el secundario. No parece que en el secundario a los pibes hay que tocarlo con un palito. No, la amorosidad tendría que estar presente en todos, pero principalmente en el jardín maternal tenemos una necesidad de generar un vínculo de igual modo que lo hace quien cumple la función materna. Porque muchas veces, muchísimas, compartimos la crianza con la familia. Entonces, bueno, eso era en relación al enseñante. Y por último, me quería detener, habiendo ustedes visto ese videíto, cuál es el otro sujeto que nos ocupa, y que es el niño, en este caso es el bebé, o sea, el bebé de 0 a 2 años. Y agrego algo más, varias de ustedes hicieron proyectos, secuencias para sala de 3. Díganme la sala de 3 a qué ciclo pertenece. Jardín de infantes. A jardín de infantes. O sea que eso estaría mal. Mal. ¿Sí? Por eso yo decía que muchos no habían visto el video en el que las compañeras, la clase de consulta. En la clase de consulta todas esas cuestiones las preguntaron. Por eso les comentaba un poco lo que había sucedido con las planificaciones. Y finalmente, para entrar en otro tema, la idea era hoy un poco hablar de esos sujetos. Y por eso quería preguntarles a ustedes qué les había parecido ese video y desde qué lugar lo habían visto, qué cosas les había parecido y bueno, qué podrían aportar en relación a eso.
Ahora sí, hice una Ahora síntesis sí. de todos mis desbordes y desbandes, pero bueno. Bueno, yo creo que fue una de las primeras Sí, que opiné, sí. y me llamó muchísimo la atención, o sea, más allá de lo que es el jardín maternal, esta relación y el vínculo que tenemos que tener con los bebés, el de la crianza que venimos hablando, y el de poder estimularlos desde el aprendizaje que nosotros lo asociamos, por ejemplo, en nuestra planificación, el poder en la parte motriz del niño, y el acompañar con nosotros como docentes al niño, más allá del vínculo que generamos. Más allá de que yo estuve trabajando, y era un desafío trabajar en sala de bebés, porque siempre trabajé en salas de niños más grandes, fue un desafío el poder trabajar esto y el llevar adelante ciertas actividades. Muy bien. Muy bien, Marisa. Me quedé pensando en las conexiones que vos podías hacer habiendo tenido una experiencia. ¿Y qué pasa con el resto de las compañeras que ven esa situación por primera vez? Ahí me gustaría ver eso también, ¿no? Es muy difícil, profe, y a las chicas, cuando uno está acostumbrado a trabajar con niños más grandes, como que es más llevadera las actividades. Sí. Cuando el niño es más pequeño, primero que entran en la parte de la etapa del lenguaje, donde hay cosas que no las entienden, entonces es todo a través de gestos. El cuerpo nuestro es fundamental trabajarlo en la sala con ellos, partiendo más allá de lo que es sala de 45 días hasta el año, porque más o menos el del año ya comienza a querer dice sus primeras palabras, entonces como que más o menos uno entiende, y si no lo estimula el lenguaje. Pero si no, es difícil llevar. Y por ejemplo, el tema de la relación de que los niños, lo primero que utilizan, por ejemplo, se pelean por un juguete. Hay niños que no hablan, entonces, ¿qué hacen? La primera reacción es morder, la primera reacción es rasguñarla. Son todas, es su manera de expresarse, porque como todavía el lenguaje no está incorporado totalmente, así que yo, más que esa vez que trabajé, más que feliz y contenta, porque hasta los papás agradecidas, porque nadie se iba lastimado, ni rajuñado, ni nada. ¿Cómo lo hice en ese momento? Hoy es el día de hoy que me pregunto, pero bueno, seguramente llevó al estar con ellos y ese vínculo que generamos, y el estar siempre en el piso con ellos, no desde arriba, digamos, parados, sino siempre a la par de ellos, a la misma distancia. Es el acompañamiento, profe. Sí, totalmente. Es el acompañamiento, claro, no solamente implica darle con los contenidos, sino que esto de poder tener el contacto físico también, el de acariciarlo, el saber que cuando está angustiado puede contar con la seño, inclusive con sus propios compañeros también que han pasado por esa etapa. Por eso el docente es muy importante, porque a medida que va pasando por diferentes etapas, va aprendiendo otras cosas, se va enfrentando a otros nuevos desafíos que también los llamamos lo que hablábamos el otro día, y poder lograr la autonomía de cada niño. Entonces el docente es el que lo acompaña, más allá que ve sus logros. Él, una vez que ya pasa de la autonomía menor a una autonomía mayor, el docente tiene que seguir acompañándolo, seguir entusiasmándolo, seguir incorporando otras actividades, proponerles otras actividades para que ese niño sea lo más autónomo, y sobre todo esto, de que pueda más grande poder desarrollarse en otro ámbito, que va a ser en el jardín infantil y la escuela, que es otro de los ámbitos que tienen que pasar. Es importante eso, el poder dejarlos explorar sin ponerle límites. Obviamente que uno va a poner límites cuando ve que hay algún peligro de que se lastimen o algo, pero el dejarlos también es parte del acompañamiento. Profe, yo lo que comenté en el video, bueno, era esto que decía la compañera, el acompañamiento. Si bien la docente siempre está presente, o sea, siempre deja, digamos, al niño serio hacer lo que va queriendo, y bueno, la docente por ahí se mete en el juego de él o ella.
pero también es algo como que en el video se ve lo ideal, o sea, re poquitos niños y una docente para los bebés. Yo vengo por ahí trabajando hace mucho, nada, en privado, pero yo actualmente estoy con una sala de 2 con 18 nenes. Estuve trabajando en sala de 1 con 19 nenes. Entonces Sola, como que el sola video, en la sala. sola, está bien que es un jardín maternal, que es privado. Pero eso, ¿por Porque, qué ocurre, chicas? Porque no hay regulación del Estado. Si el claro, Estado sí, proveyera de jardines maternales públicos, probablemente en la sala privada habría, en vez de 20, habría 5, porque claro. habría otros Sí, espacios. porque realmente necesitan ellos más tiempo, ¿Cómo o haces sea, para más hacer una actividad personalización, digamos. y a la vez cambiarlo y eso? Haces de No, dólares sí, de el tema del docente. cambiarlo Bueno, igual hay otros seños que se ocupan, pero claro. el tema para hacer Sí. actividad, o sea, hay niños que requieren más ayudas que otros, entonces, bueno, te Ujú. puedes sentar con los 18, porque, No, a ver, sin duda que no. cuando empezás, si haces una actividad, cuando empezás a repartir, por ejemplo, algo en hoja, cuando repartís al primero, ya vas por el tercero, y ya el primero, no sé, hizo cualquier cosa, o sea, rompió la hoja, ponele. Claro. El tema, De hecho, bueno, una pero- cosa ahí en el ejemplo que trae Lilene, ¿sí? Lilen, aparece la idea de algunas acciones que están ligadas a asociarlas con las salas de jardín de infantes, ¿no? Claro, el tema de Entonces, la hoja. por ejemplo, bueno, seguro que lo puso así solo como ejemplo casual, pero sí me retrotrae a esta idea de que muchas veces pretendemos hacer actividades que no son de lo más apropiadas para las salas de 1 año y de 2. Tan pequeños. Porque son muy pequeños, porque todavía no hay una asociación de algunos elementos concretos. Sí, pero ahí viene también justamente lo que decía la compañera anteriormente. En el jardín a mí me exigen hacer tal tipo de actividades, trabajar con tal currículum, Claro. entonces no tengo como Pero posibilidad. todo Sí, pertenece por ejemplo, yo hago mucho a la esfera de trabajo en lo el piso. privado. Esa es una de las dificultades. Claro, claro, por eso yo lo hablo desde mi experiencia y Sí, comparándolo con esta situación claro. que vi. Por eso Profe, intento yo ponerle. Hacer actividades en el piso, en afiches o en los papeles grandes esos de fiambre, o sea, cosa de que y tengan más Se facilidad de puedan, exploración. claro, extender Y un poco más. así que bueno. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Quienes viven la experiencia es como que no lo viven bien, porque justamente las dificultades que generan en su ámbito cotidiano de trabajo genera esa Igual está dificultad, bien, ¿no? está bueno, porque te vas como haciendo de algo y de repente cuando lleguemos al público, el día que me reciba, como que voy a tener otras realidades. Y no vas a volver al privado. No. Por eso es re Sí, importante que ustedes puedan exacto. estudiar, porque después van a poder elegir en qué lugar están. Los privados son unos negreros, después esto lo repito. Aparte de que no se Sí, ajustan el no privado se es un ajustan a negocio. las normativas, bueno, y el Estado otro tanto, pero bueno, por lo menos hay mayor regulación, bueno, hay convenios y todo lo que hace que ese trabajo se pueda hacer de mejor manera. Por comentar al principio lo que Mari comentaba de por las etapas que pasan los chicos, de que ella justo me hizo recordar algo feo en mi vida y nada, por ahí lo quería compartir. Mi hija cuando tenía 1 año y medio también iba a una guardería privada y también ella pasó la etapa de responder mordiendo, porque claro, ella no sabía hablar y fue en la ronda de bienvenida, estaban todos los niños sentados y un nene pasa y le tira el pelo, que en ese momento era el hijo de la directora. Entonces mi hija se defendió parándose y mordiéndole la mano. Pero bueno, más allá de que por ahí uno lo ve así como gracioso, porque en su momento trabajaba en el Paseo del Sol, y no, resulta que me buscaron las seños de la mañana para comentarme lo que había sucedido, y no era lo que me habían dicho a mí, porque en su momento me la entrega la directora y me dice de que mi hija había mordido, pero que se la habían devolvido. Entonces yo me reía, porque dije, bueno, ya está, son cosas de chicos. Pero al mes me entero que la persona que que la había mordido a mi hija era la directora me la había entregado. Así que nada, eso fue como un garrón, también fue colegio privado, fue jardín privado,
Pero bueno, fue un proceso que obviamente que hasta el día de hoy ella no recuerda, pero como estaban hablando el tema de las etapas, de que no siempre quizás, es una etapa que ya en realidad yo la había consultado a la psicóloga y me habían dicho que unos chicos la pasan y otros no, que responden de esa manera. Así que bueno, justo me había hecho acordar eso, Mari, si quería compartirlo. Bueno, gracias. Gracias por compartir sus experiencias también. ¿Y algunas otras opiniones de quienes no han tenido la experiencia de transitar por un jardín maternal? O por... Profe, yo quería agregar algo sobre eso, que bueno, en mi caso, no, nunca, o sea, trabajo cuidando a una niña de 2 añitos y 3 meses, y a veces me pasa esto, que obviamente que no es lo mismo estar con una sola que estar con 15, 20 o lo que sea, lejos, ¿no?, de parecerse. Pero por ahí, como que todo el tiempo estoy pensando en llevarle propuestas y demás. Para mí yo como que acompaño la crianza de esa criatura, no es que soy la niñera, ¿no? Como hay que romper un poco los esquemas. Y bueno, me adapto, ¿no?, a la crianza que les están dando sus papás, por ejemplo, no mirar dibujitos, esto, lo otro. Pero la nena está tan acostumbrada a estar con mayores que quizás a veces le llevo, no sé, unos papelitos para recortar y no, como que no le gusta, capaz que, no sé, salimos afuera y no sé, como que observamos el medio ambiente, ¿no? Los pajaritos, las plantas, esto, lo otro, y pensaba en esto de que por ahí una que no tiene la experiencia, a mí me da como, como miedo, porque parece que uno a los bebés en el maternal, justo a mí lo que más me gusta es la etapa maternal, cómo hacer, ¿no?, para o sea, bajarles una actividad, porque parece que lo único que tiene la docente es ponerle objetos en la sala y bueno, como que indaguen o sea, como en eso, ¿no? No sé, el día que llegue a una sala y tenga que explicar una actividad, cómo hacer, ¿no?, para que ellos puedan Bueno, comprender. Fernanda, sí, traes algo importante que es la disponibilidad de ese espacio, de ese escenario, de esos elementos para que sea atractiva la propuesta que traiga. Ahora, el centro, vuelvo a decir, no está en la actividad, no está en las actividades, sino en los contenidos. Y otro punto importante para que ustedes tengan en cuenta, que abordamos la exploración, que recuerdan que vimos la parte de los contenidos, todos los contenidos se constituyen en protoaprendizaje, es decir, la iniciación en el mundo de las cosas y de la interacción que se puede hacer con el medio social y natural. Por eso, en el jardín maternal, y ahora se continúa con el nuevo diseño curricular, se aborda toda la parte teórica, digamos, la parte de los contenidos, de los saberes, se aborda desde los campos de conocimiento. Entonces, en un campo ustedes se van a encontrar con un montón de disciplinas. Y ese es el espacio en el que se construye la propuesta, a partir de esa mirada inicial. Y eso se tiene que conjugar necesariamente, se va a cortar, con el grupo con el que tengo a cargo, que por supuesto no es sencillo, ¿no? Porque el conocimiento y reconocimiento de ese grupo de niños genera todo un tiempo que debo dedicarle para poder lograrlo. Vuelvo a Lilén porque le había prometido que el regreso era con Lilén. No, nada, que yo también quería decir, por ahí la realidad es que uno si elige un contenido a desarrollar, después planifica ciertas actividades, pero hay veces que no se pueden llevar las actividades tal cual como uno se las, como que digamos las planificó. Eso también es el día a día, más allá de que uno ya haya hecho un diagnóstico de grupo y todo, es el día a día, entonces, o por ahí justo tenías planificada para un cierto día una actividad y tenés que cambiarla por la de otro día, o volver atrás con alguna de las actividades porque el grupo así lo va requiriendo. Eso por ahí un poquito por lo que decía la compañera antes. Totalmente. Eso lo decía uno de los textos del error, y ver el error
que una comete para no volverlo a hacer en la otra planificación. En Y los estar ejemplos daba, en la fotocopia. preparadas Laura. como para hacer, o sea, dar vuelta, digamos, a una actividad o ver, Claro, para que buscarle la no vuelta. nos quedemos. Sí, muchas veces no es que responda a un error, sino simplemente a atender, a estar atentas a la Posición necesidad. del grupo. Totalmente. Ahí se va a jugar gran parte de la planificación. La planificación no es un documento, es flexible justamente. Siempre, profe, pensando en esto que usted decía, que es flexible, que uno de los errores también que cometemos las docentes o futuras docentes, como decía el texto, es que porque la planificación no sale tal cual como la hacemos, pensamos que los niños no aprenden nada, y no es así. Claro, esa es otra bueno, podría entrar dentro de esas y esos imprevisibles, ¿no?, que aparecen a la hora de poner en acto esa planificación. Por supuesto que está toda la propuesta de clases, de actividades, de desarrollo de una propuesta de enseñanza, está abierta a lo que suceda dentro del ámbito concreto, ¿no?, y en relación al grupo con el que me encuentro. ¿Qué otras cosas pudieron Profe, ver? Sí. pasa mucho también en los jardines privados que, bueno, a esta altura que estamos, tal vez vos tenés tu grupo ya armado, organizado con las rutinas y todo, y te entra una adaptación Totalmente. dolorosa, que Bueno, muchos no solo no eso todos son ocurre, claro, iguales. no solo ocurriría en un privado lo de la incorporación de Contame. alguien nuevo. Una de Ahí las cambia también la planificación. Sí, una de las cosas que son características del jardín maternal es esto, la incorporación continua de nuevos niños, de nuevos bebés, porque justamente al ser un espacio abierto en el que la familia acude en caso de necesidad, este proceso de crianza, bueno, y esta necesidad de cubrir el acompañamiento en la crianza se puede dar en cualquier momento del año. Entonces, recurrentemente se van a encontrar con esta situación. Una de las cosas que se pueden hacer para para que esto no me sorprenda, que es algo que les va a suceder, es tener una propuesta de incorporación o de adaptación, de iniciación, que actúe como un proyecto ad hoc y que esté todo el año acompañando la propuesta que ustedes hagan, que siempre tengan una idea de cómo abordar la incorporación de un nuevo bebé a la sala en la que se encuentran, ¿no? Y esto pueden hacer como una pequeña propuesta en la que, bueno, digan por qué, y después con un propósito, y finalmente qué acciones van a llevar adelante para esta incorporación. Por supuesto, todas las cuestiones de las que hablamos son situaciones ideales. Yo les quería comentar que lo del video en realidad pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. No pertenece al ámbito de los jardines maternales. No se trata tampoco de un jardín privado. Se trata de unos archivos de Nación donde muestran qué sucede en cada una de las salas. Hay 3 momentos diferentes en 3 salas diferentes y bueno, hablan de la exploración de los objetos, del juego con elementos cotidianos. Vieron que describe cuáles son esos elementos que se pueden utilizar y ahí aparece la caja de jugo, no sé, el cartón de huevos, digamos, elementos que son de la vida cotidiana, que por eso hablan de la maestra jardinera como recicladora, que luego se van a utilizar en una sala, en el juego del como si, en otro tipo de situación. En las salas de los más grandes se van a utilizar como propuestas de juego simbólico. Pero en estas etapas iniciales, solamente la exploración está dada por la iniciación y por el interés. Ahora,
yo puedo dirigir esa situación en función de cómo dispongo ese conjunto de materiales y qué características tienen. Después, esos objetos y esas situaciones adquieren vida en relación a cuáles son las consignas que yo implemento. Particularmente pareciera como, vieron que hay mucho en la bibliografía que tienen, hay mucho de lo que dice que cosas no es necesario hacer. Por ejemplo, intentar que todos los niños trabajen conjuntamente o a partir de una consigna. Esto no sería algo que está previsto para las salas de bebés o de 1 o de 2 años. La idea es poder corresponder en esa lógica de la individualidad que recién está empezando a construir ese niño. Fíjense que viene del inicial desprendimiento, del lazo familiar para poder incorporarse a un nuevo vínculo y a partir de allí genera un montón de expectativas en relación a cómo se va a incorporar. Entonces, los elementos que ustedes aportan a las situaciones de enseñanza tienen que estar mediados por buenas intervenciones. Y las intervenciones necesariamente, como decían las compañeras, tienen que ser a la altura del niño. Entonces, por eso vivimos más arrastradas por los pisos y llega una edad en la que decís, bueno, me retiro de esto, me dedico a otra cosa, ¿no? Porque necesitas de esa disponibilidad corporal que muchas veces, bueno, se evita, pero no por una cuestión de no querer hacerlo, sino que, bueno, a veces las circunstancias que se generan dentro de la sala y esto de, por ejemplo, un número elevado de niños dentro del grupo del que dispongo, ¿no? Genera que no me pueda ocupar de todos de la misma manera. Entonces, el cambiado de pañal no pasa a ser más que un trámite, siendo que acá, por ejemplo, proponemos que todas las actividades de crianza tengan una porción, digamos, primero de vinculación, pero también de recreación de la situación de iniciar al sujeto en su proceso de autonomización creciente. Fíjense, le estoy diciendo solamente del cambiado del pañal, pensando en que eso es algo que en la familia aparece como un trámite, nosotras lo vamos a empezar a vincular a estas cuestiones de aportar a ese proceso de autonomía del niño. Entonces, fíjense la diferencia entre la vida familiar y la vida que intenta plantear el jardín maternal. Vuelvo a decir, se plantean como situaciones ideales, pero en cierta medida, dentro de las posibilidades que ustedes tengan después para actuar, o en el momento que lo hacen ahora, posiblemente puedan desarrollar otras estrategias. Es importante diferenciar el jardín maternal del jardín de infantes porque en infantes la idea es aportar a la socialización secundaria, porque empiezan a tener protagonismo el grupo de pares en esa situación. Acá toda la actividad, toda la cuestión se juega en el 1 a 1. Van a leer ustedes en el texto de María Emilia López, que habla de las situaciones que se dan en la sala, una situación que se da en la sala de 1 año. Y se van a poder dar cuenta que es muy importante esta relación 1 a 1, es decir, docente y cada uno de los integrantes de ese grupo, de manera particularizada, atendiendo a sus necesidades, por supuesto, siempre en la medida de las posibilidades que tiene la docente, ¿no? ¿Y cómo?
esa diferenciación de la sala de 1 año, bueno, que a veces conviven las 3 salas, yo hablo de salas en un sentido ideal, pero en general tienen los bebés y 1 año todos juntos y pasamos a los deambuladores, que es como se conoce a los bebés de 2. Pero el salto cualitativo, bueno, estos días estuve leyendo un autor que habla de Stern, que es un psicoanalista, y habla justamente de que los saltos cualitativos en el desarrollo se dan mes a mes. Cada 3 meses ustedes se van a dar cuenta que el salto es mayúsculo, que cuando el bebé pasa de haber estado a UPA, porque, por ejemplo, si lo tomamos desde, ay, no me va a salir, creo que es desde SPID, que habla de la angustia del 8º mes, y cuando ustedes piensan que ese bebé está pum para arriba porque empieza a desarrollar todo su proceso de autonomía, porque ya hace 3 meses que come solo, perdón, hace 2 meses, porque estoy hablando del 8º mes, hace 2 meses que come solo, que empezó a ingerir alimentos más sólidos, que adquiere la postura de sentarse de manera independiente, y bueno, y pasa a ver a su mamá, a la ausencia de quien cumple la función materna, y dicen, ¿qué pasó acá? ¿Hay un retroceso? No, es parte del proceso que vive ese sujeto y en el que realiza saltos cualitativos que le permiten avanzar en ese proceso y no se vive como un retroceso. Entender que el apego es producto de una reafirmación de que va bien el proceso de autonomía, genera que esas situaciones que se van dando puedan despertar otras situaciones de aprendizaje. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son esas características y esas funcionalidades que se dan mes a mes en ese bebé, que no es tan similar, tan puntual, tan puntillosa en las salas de 3, 4 y 5. Uno dice, bueno, más o menos a los 4 sí, todavía no genera grandes situaciones de grupalidad, pero empieza a tener un amiguito, empieza a relacionarse con 2 o 3 y compartir un juego. Nosotras acá vemos la diferencia de los 6 meses a los 9, un salto fenomenal. Y de los 9 a los 12, cuando había empezado, bueno, empieza ese proceso de desapego de quien cumple la función materna, de la familia, y empieza a caminar, produce un nuevo salto que a nosotros nos pone, bueno, primero los pelos de punta, porque ya tienen que empezar a ver por dónde ve ese bebé que en 2 o 3, en 2 segundos se les desapareció de la vista, ¿no? Y ya se encontró con otro y lo agarró de los pelos y bueno, se genera ahí una fricción o 2 quieren el mismo objeto. Entonces, bueno, todas esas situaciones hablan, ¿no? Y vieron que ahí no hay palabra que valga. ¿Qué hago yo? Los 2 que tironean del mismo carrito de bebé, ¿no? Porque empiezan a caminar. ¿Qué hacen? ¿Se los sacan a los 2 y dejan a los 2 llorando? Bueno, es importante que en esa sala haya 2 carritos o muchos objetos, vieron que de eso también hablan. Los sacamos directamente, no se pelean más. Pero claro, ¿qué dicen ustedes? En los jardines usan mucho. Qué mal compañerito que sos, ¿no? Hay que compartir. O le decimos, ay, pero el amiguito también, ¿qué me importa? Mi amiguito ese no es mi amigo, ¿no? Yo. Entonces, bueno, todas esas cosas nos enseñan a que, bueno, no sé si es necesario quitárselo al objeto, a uno o a otro, sino que la necesidad estaría en proveer de más, ¿no? Porque queremos generar una situación social donde no existe un parámetro de esa situación social.
Bueno, disculpen que me divierta tanto con lo que ustedes hacen, pero por ejemplo me acordaba de las planificaciones que se imaginaban una ronda en la que le preguntaban a los bebés, a los bebesotes, le preguntaban después de la actividad cómo se habían sentido. Yo, la verdad, bueno, no me imagino a un bebote diciendo que se siente bien o más o menos, o que le gustó, que no le gustó, más allá de lo que yo le hago decir, ¿no? ¿No es cierto que les gustó, mis pimpollitos? Sí, ¿no? O sea, ¿qué situaciones se imaginan ustedes que van a acontecer cuando les pregunten a esas hermosas criaturas cómo se sintieron? Que reflexionen acerca de lo que hicieron. Entonces, bueno, esta es una situación improbable acerca de lo que se puede planificar en el jardín maternal. Piensen ustedes que, y bueno, y después hay otras que hablan de unos tiempos de unos 25 a 30 minutos. Yo no me quiero imaginar después del minuto 12 qué empieza a pasar con esas acciones. Por supuesto que hay actividades que pueden durar mucho más, cuando están invitando, por Profe, ejemplo... disculpe, no escuché la que dijo. Después hay otra, no escuché. Y un ruido fuerte. Que hay otra situación que es la del tiempo, ¿no? ¿Qué va a suceder, les decía, después del minuto 12, cuando planificaron una actividad de 25 minutos? Así que bueno, algunas se deben estar acordando de sus planificaciones, ¿no? Yo después le voy a hacer bien detallado qué cosas fui viendo en cada una. Traté de rescatar el tema que habían elegido, el contenido, y bueno, otra de las cosas que aparece como una dificultad es la cantidad de contenidos que eligen para planificar. Y esto también tiene relación con el desconocimiento del sujeto de aprendizaje. Y la otra parte de la bibliografía que tienen, bueno, una es la referida al sujeto y por supuesto la otra está relacionada con los juegos, ¿no? Entonces tienen un capítulo de Soto y Violante, cuando de jugar se trata en el jardín maternal. Después tienen los juegos de crianza. Yo les voy a compartir después mañana un videíto de Calmes que lo tengo para tercer año, para otra asignatura, pero está bueno que lo vean, se vayan apropiando de eso también, que habla del juego. Tengo un listadito ahí de juegos y se los voy a compartir. Bueno, tienen los juegos de crianza que justamente tienen que ver con todas esas características que ustedes reconocen acerca de cómo es el proceso de enseñar en relación a este acercamiento desde lo corporal, a la conformación del vínculo, al contacto uno a uno, a la situación de amorosidad y de contención que se requiere para la construcción de ese vínculo, etcétera, etcétera. Esto es respecto a los juegos de crianza. Bueno, que los juegos de crianza aparecen en todas esas situaciones en las que ustedes están con ese bebé, con ese niño, con esos bebés. Bebés o bebotes, ¿no? Eso es lo que aparece al principio del video, profe. Claro, también, ahí tienen otro punto para relacionar. El apego, cuando los agarran, cuando lloran, lo van calmando a uno, el otro lo ayuda a levantarse y así. Sí, tal cual. Eso describe cómo se ve esa situación y a eso le pueden agregar las canciones de, bueno, las nanas para dormir o por lo menos para compasar en algún momento que estén un poco de mayor tensión o de angustia de los bebés. Entonces es importante que tengan su repertorio de música o por lo menos no sé,
de letras, ¿puede pero ser también algún, de sonidos, ¿no? como De alguna los manta de arrullos. apego? ¿Cómo? ¿Puede ser alguna mantita o algún peluche o algo de apego que ellos tengan? Sí, totalmente. Esa es una de las cosas que ustedes van a indagar en el momento en el momento de ingreso de ustedes, porque no sabemos si ustedes ingresan a una sala cuando la sala ya está conformada, porque están haciendo una suplencia, o pueden, si tienen la dicha de ingresar al inicio, se hacen unas entrevistas a la familia en la que ustedes van a saber si hay algún objeto de apego y por lo general aparece dentro de las salas del jardín maternal. En jardín de infantes es otra historia, porque en general, ¿qué pasa con los juguetes? ¿Qué les decimos a la familia? No se les ocurra traer que no lo lleven. Bueno, son una de las construcciones que en realidad debiéramos ver si no podemos hacer no es una unidad didáctica, un proyecto de traer todos los juegos y juguetes de la casa que más le gustan, no sé, podría pasar. Claro, la mayoría de veces también para donar. Claro, yo había un día de la semana que me acuerdo que les pedía que trajeran el juguete que más les gustara o que ellos eligieran, y trabajábamos el tema justamente de compartir, de poder tener otro momento de juego con los juguetes de la casa, y se los compartían sin ningún problema. Es genial eso, porque... ¿Y de qué edad estás hablando, Marisa? Y algunos eran de 3 y otros de 4. Los de 2 también. Ah, eso está bueno porque todos llevan, entonces como que claro, y eso es importante que todos lleven. Claro, bueno, eso hay que organizarlo previamente y que el día que suceda, por ahí lo pueden hacer 2 días antes para poder prever que falta alguno todavía. Siempre hay alguna distraída, aunque a veces la distraída es la maestra, pero bueno, poder prever esas situaciones para que no genere más dificultad que posibilidad de acción, ¿no? Bueno, eso es en relación a los juegos de crianza, entonces poder contar con un repertorio, de letra, pero también algún arrullo, o a veces se inventa sobre la marcha, pero es importante utilizar la voz y además que ustedes puedan reconocerla como un elemento de trabajo, por lo que hay que cuidarla, pero también hay que saber utilizar una tonalidad adecuada, ¿no? Esta es una parte importante del uso, digamos, relacionado a los juegos de crianza. Porque en el juego de crianza, la voz y el cuerpo por completo de la seño, de la maestra, es elemento viabilizador de esos juegos. Entonces, genera toda una cuestión. Es como un instrumento que usa la docente para poder. Nosotros nuestra planificación... ¿No? Llamás la atención y empezás. Sí, la aplaudí. Con esto también. entretuviste a un bebé que estaba por largarse a llorar, ¿no? Bueno, a veces eso es como que sale más fácil a quienes tienen la experiencia de haber estado con niños, por eso es importante por ahí ir probándose, ¿no? ¿Qué habilidades tenés? Porque muchas veces te da vergüenza hacer todo eso y decir, ay, ¿no? Y cómo superar esa cuestión inicial ahí. Y no sé si alguien quería decir algo. Y también es importante, profe, más allá del recurso corporal, ¿no? Y la voz, esto de tener otros objetos en el bolsillo del guardapolvo. Eso siempre te ayuda. También, al principio eso hablábamos... es muy importante, porque por ahí no es necesario ni gritar, ni nada por el estilo para convocar. Lo podés hacer con nada. No sé, yo, por ejemplo, tengo un cosito... Ay, un cosito. A ver, queremos conocer el cosito. Un cosito. No es un cosito. Cosito del coso. Es de un kinder, de un huevito kinder. Ah, un huevito. Y le puse porotos.
Chicas, esto es mágico. Lo pueden usar en residencia, es mágico, no es Algo que necesario le llame la atención. ni elevar la voz, nada. Vos lo pones así y pasás por al lado de cada uno y vas. Y ahí vas, te sentás, Le y generás ellos la te curiosidad. siguen porque les llama muchísimo la atención de qué hay ahí, qué tenés ahí, es como que... Ujú. Y tengo sala de uno, imagínense, y vienen todos a la siga a ver Buena qué estrategia hay de Rosito. adentro. Así que chicas, se lo recomiendo, siempre algo en el guardapolvo. Y hace ruido, o algo que llame la atención, ¿no? Bueno, la cara, el rostro, es fundamental, ¿no? Entonces también esa, no sé, algo con carita también está bueno para poder, pero algo con ruido también, ¿no? Algo que genere cualquier Profe, objeto que haga ruido. El cubo de Sí, las caritas. hablo yo, Rocío. Cuando yo vi el video, a mí me llamó mucho la simplicidad de los juguetes, porque por lo general uno cuando regala juguetes o compra el más colorido, con sonidos, con luces. Cuando regala a un bebé, a mi nena le regalaron un montón de juguetes con sonidos, luces, colores, y en cambio lo simple es como más atractivo para ellos, los estimula desde el tacto, la visión. No sé, a mí me pareció maravilloso eso, fue como wow. Porque yo a mi nena sí agarraba botellas, cosas, pero siempre tenía sus juguetes. No me hubiera imaginado un pedacito de tela o cosas así. Ay, me encanta lo que decís, Rocío, porque es algo que se nos estaba colando ahí, se nos estaba escapando, porque el tema de la simplicidad del material está relacionado a no invadir, que también aparece en la bibliografía, de no invadir con los estímulos, ¿no? Como la cajita esa del juguito y entretuvo a ese nene y ponía... había uno, creo que era de la sala de 2, ya era de los más grandecitos, que ahí estaba armando como una torre con esas cajas. Ah, no, era de Castre, pero unas cajas simples, digamos, ¿qué Yo comenté elementos? lo mismo. En el video comenté algo parecido que me llamaba la atención, cómo a ellos les llamaba tanto la atención los juguetes así confeccionados por las docentes. Sí, y vieron que había un canasto de cosas naturales, decía cepillo, decía cosas de la cara, un rallador me acuerdo que decían. Y yo digo, ay, ¿qué rallador será? Porque sí porque son punzantes. Entonces, bueno, ¿qué elementos de lo cotidiano pueden ser introducidos en ese lugar? ¿No? Y que además generan mucha curiosidad. Y esto de poder meter una cosa dentro de la otra, después el trasvasado, ¿no? La actividad con el... Ah, ahora me acordé de otra cosa hablando del trasvasado. Había que me quedé pensando mucho en cómo habían imaginado esas actividades, porque el escenario de la planificación era una playa. Y decía que los niños iban a generar diferentes interacciones con esa idea de la playa. Pero yo no sé si en la lectura no terminaba de interpretar que si qué material iban a poner y en qué lugar. Si bien se trataba de la palita, aparecía como una idea de que iban a jugar con arena. Yo no sé si pensaban en arena real, no sé si pensaban en salir afuera al arenero, pero no me terminaba de quedar claro. Pero sí, No, profe, la idea partía, porque esa la hicimos con Fernanda. Victoria, me acuerdo, Sí. sí. La idea partía, digamos, en poder conectarse con las sensaciones que despertaba la arena, y sí, la arena real, digamos, con la que en algunos jardines los niños y las niñas juegan. Entonces, digamos, para poder llevarlo desde un plano concreto, poder interactuar con eso, y nuestra idea era como dividir en islas, y que cada uno pueda ir, Eso islas era. a modo, claro, islas a modo de poder dividir, y que cada uno se pueda ubicar en distintos lugares del espacio, y que cada uno pueda decidir en dónde asentarse, pero la idea de poder conectarse con
con eso, porque decíamos, bueno, a ver, queremos trabajar con la arena, bueno, ¿desde qué campo? Entonces por eso es que lo pensamos con el ambiente, con las ciencias naturales, esto de las posibilidades que tenía la arena. Lo que Tiene como los pros y los contras esa propuesta. A mí me pareció maravillosa la elección del material, pero después, y te escucho muchas veces, Victoria, hablar desde un lugar de autonomía de esos bebés. Y yo no me imagino eligiendo una isla a los bebés. Yo me imagino que llega y a donde tropezó ahí se quiso quedar, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos las situaciones en las que planificamos la posibilidad de que esos niños elijan? Maravillosa la propuesta del elemento, pero después aparecen muchas cuestiones ligadas al poder de decisión de ese bebé. Y todavía eso no está aceitado en su funcionalidad. Entonces yo acompaño en esas situaciones a que la decisión más bien la toma la maestra, ¿no? En función de qué espacios ocupar. Y bueno, esa idea de las islas me parecía que tenía la intención de enriquecer la propuesta para que cada uno tuviera su propio espacio, ¿no? ¿Aparecía por ahí o no? Claro, o sea, para poder dividirlos en grupos, pero digamos que poder generar la libertad de que cada uno vaya, o sea, por más que las islas sean iguales, que cada uno pueda elegir hacia dónde ¿O ir. diferentes rincones? Claro, Vicky. pero si vos el pensás... tema es que, el tema es que también hay que ver también con qué materiales vamos a trabajar, porque son muy peligrosos. A ver, uno puede hacer sonajeros y tenés que fijarte qué vas a poner en el sonajero, porque muchas además veces tiene que se estar bien rompen, sellado. justamente, y el tema de la arena, esa es otra, porque muchas veces los nenes o se la llevan a la boca, o la aspiran. Entonces, nada, por ejemplo, en los jardines maternales últimamente se están prohibiendo los areneros, justamente más allá del peligro ese y de la higiene, porque van los gatos, porque nada, todo lo que implica. Pero justamente hablábamos con mi dupla de seleccionar muy bien qué es lo que vamos a trabajar en maternal y con qué vamos a trabajar, porque cuáles son los peligros justamente que corren los niños. Claro, claro, por ese lado eso, y por el otro lado, claro, es la edad, Profe. ¿no? La edad de los niños con los que Algunos se llevan toda la boca, por ejemplo, sala de bebé, ¿No año y o sí medio. decís, Tamara? Dijiste, ¿no se llevan ¿No? o sí se llevan? Se llevan. Se llevan toda la boca. Igual hay una fuerte impronta de todo el tiempo, y en la familia es así, todo el tiempo, no a la boca, no a la boca, no. Pero es un acto reflejo, un acto de conocimiento, ¿no? Del reflejo al acto de conocer es mediante la boca, ¿no? Y eso lo dice Piaget. Pero a mí me llamó mucho la atención. Esa etapa, digamos. Claro. Profe, sí. yo quería decir algo, no sé, en Diga, esto de que señorita. hablaban las chicas del video, en esto de que las chicas hablaban del video, algo personal, como que a mí me sorprendió porque estábamos planificando y yo después vi el video, es que muchas veces subestimamos a esos bebés con lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y en esto que yo veía el video, yo decía, no, mirá los bebés de 3 meses que se daban vueltas, se giraban y buscaban en las canastas los objetos. Yo me sorprendía, pero porque yo estoy acostumbrada a planificar para niños de 6 años para arriba, porque soy docente de primaria, y me volví a encontrar con lo mismo. Muchas veces subestimamos, porque me pasa en primaria, entre lo que pueden hacer y no pueden hacer. Dijiste que por ser de primaria, y sí, vieron cómo son las de primaria. Pues ya lo habíamos charlado, ¿no? Sí.
¿Cómo somos? Son así, como No, así. no. Estructuraditas son. Exacto, yo lo digo, a mí me sorprendía justamente eso, y cuando yo fui a hablar o sea, cuando planificábamos con mi compañera, yo le decía, me costaba ver el niño real, porque yo al niño real lo veo más grande, y sacarme la idea de que es un bebé solamente, que no, o sea, que no podía lograr cosas. Y a mí me re gustó por lo menos verlo real, porque vos ahí te das cuenta de un montón de cosas, aspectos que no tenías en cuenta, qué sé yo, que se podía girar, que podía sostenerse con sus bracitos, o sea, yo tengo hijas, pero ya me olvidé, o sea. Y por ahí entiendo por qué también muchas veces planificamos en los supuestos y nos quedamos con lo que podría llegar a pasar y lo que pasa realmente, ¿no? Que cambia, claro. Por eso supongo que también le debe dar risa a nuestras planificaciones, porque en cuanto a lo que puede pasar realmente y lo que nosotros soñamos es otra realidad. Me pasa a mí también en primaria, o sea, yo planifico con lo que pueden hacer mis niños, voy a la realidad y digo, no, me parece que yo estoy mal, o sea, que estoy pidiendo demasiado, y es así, o sea, pasa así en muchos de los aspectos, o sea, y no necesariamente por subestimarlo de mala manera, sino digo de que o sea, los chicos pueden alcanzar mejores cosas y no podemos estar preparados para eso por no conocerlos, justamente. Claro, piensen ustedes que la planificación es una hipótesis de trabajo. La parte más divertida es que es difícil imaginarse al bebé o al niño pequeño cuando no tenemos ese contacto. Más que de oído, ¿no? Cuando tocas de oído. Entonces, por ahí, de ahí, sí. Me pasa que ahora en las plazas o en la calle como que presto atención a los pequeñitos para ver qué pueden y no pueden hacer. E incluso por ahí si está el papá le pregunto cuántos años tiene y es como, wow, re novedad, porque es verdad lo que dice la compañera. Me sorprendió mucho ver todo lo que hacen los niños tan pequeñitos, o sea, se mueven muchísimo. Mire, Sheila, te voy a decir una cosa, nada de usar de excusa la didáctica 1 para andar abordando a los padres. Acabo de... Le digo, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto? Me dice, Leo, qué lindo. Y yo le miro todo lo que hace el bebé. Qué lindo. Es buena estrategia. Ver las estrategias de acá de Sheila. Bueno, vamos a obviar... Bueno, no tuvimos observaciones, profe. Algún lado hay que observar, claro. Bueno, me gustó la estrategia de Sheila, la voy a empezar a aplicar. ¿Cuántos años tienes? Estás divorciado, me imagino. Bueno, no, entonces... No, profe, es todo abordado a la carrera. todo por la carrera. Ustedes son muy... bueno, así es, la docencia del nivel inicial es muy sacrificada. Por eso hay chicas de primaria acá, ¿vieron? Se corrió la bola. Bueno, chicas, bueno, por supuesto, como siempre, es un gusto escucharlas. Yo quería finalmente, bueno, decirles que el otro texto que tenían es el de Ushua, que es un pedagogo chileno y bueno, un poco incorpora la idea de qué pasa con los juguetes, ¿no? No solo los juegos, sino también los juguetes. Y esto que traían de cómo un elemento que corresponde a la vida natural, no sé, como un cartón de algo, con las letras y con todo lo que puede generar como un portador de texto, es diferente de ese elemento, qué sé yo, que ahora viene muy de vanguardia, todo lo que viene de Montessori, ¿no? Y aparecen un montón de juguetes de la línea Montessori que tienen la musiquita, que tienen los colores, que son colores pasteles, que no son invasivos, que la música tiene diferentes tonalidades, que el volumen no es muy elevado, que el tamaño es ergonómico, que tiene partes, bueno, todas estas cuestiones que hablan acerca de los elementos que utilizan los niños pueden ser características que ustedes, conociendo la dinámica de esas diferentes salas, pueden elaborar. Y esa es la propuesta, que ustedes puedan elaborar un juego o un juguete
o una sucesión de juegos dentro de una sala de bebés de 2 o de 1 año, ¿sí? La idea es que elaboren un juego o juguete y que puedan decir, fundamentar de que por qué eligen ese juego y cuáles son las relaciones que pueden establecer con la sala que eligieron, ¿sí? Digamos, sería como una fundamentación. Ya les dije, es una... Profe, la justificación también sería desde los aportes de los autores, ¿no? Claro, exactamente, tanto en relación a las características de esos bebés, qué sé yo, pueden generar un juego que tenga que ver con el proceso de autonomización que viven en la sala de 2 años, por ejemplo, o algo relacionado al desarrollo del lenguaje, o algo relacionado a la locomoción, empezar a caminar, el desplazamiento por diferentes espacios de la sala, algo que tenga que ver con el reconocimiento de sí y de los otros, bueno, infinidad o algo que tenga que ver con alguno de los procesos de la crianza, pero tiene que tener material concreto elaborado por ustedes. Lo que hagan les va a servir, chicas, les va a servir para su desempeño profesional, háganlo bien, con que se pueda reutilizar, probablemente le pidan en otros espacios o también lo puedan utilizar en las residencias. Así que la idea es que puedan elaborar ese material y si no nos podemos encontrar, porque existe una posibilidad de que nos encontremos, ojalá, puedan hacer la presentación mediante un video cortito. Inicialmente había pensado que fuera individual, pero después me arrepentí porque dije que entre 2 lo pueden hacer una Ay, idea más Eloísa, copada. ¿por qué haces esa pregunta? Porque había pensado al principio que fuera individual y después que no, mejor que entre 2 pueden hacer algo más copado. Así que esa sería la idea, que de a 2, que se asocien con alguien. Piensen ustedes que podrían tenerlo para el 19 de octubre, tranquilamente. Lo único que yo les pido es que si tienen que hacer consultas, que las viabilicen mediante Macarena, y si, bueno, tienen alguna cosa que les urja en relación al trabajo o que se junten muchas consultas, hacemos una clase de consulta.